participantes, sean bienvenidos a la materia Laboratorio de Auditoría. Soy Isabel García y el día de hoy vamos a ver lo concerniente al informe de auditoría. El informe de auditoría es uno de los últimos pasos para finiquitar como tal el proceso de auditoría financiera. Vimos lo que eran las cédulas de trabajo, vimos lo que era, pero antes de hablar sobre el informe de auditoría, vamos a hablar un poquito, bueno, vimos lo que eran las cédulas de auditoría, lo que eran los papeles de trabajo, y dentro de eso, pues vimos lo que eran los cuestionarios de control interno, lo que vimos que era el control interno, las cédulas de auditoría, que son aquellas en las cuales se refleja pues la información de las informaciones financieras en el periodo de tiempo, donde se reflejan las, las, em, las evidencias, donde están las evidencias y donde están también las marcas de auditoría y todos esos temas. Pero después de ya tener todos los hallazgos y todo eso, se procede a realizar el informe de auditoría. Y vamos a ver el día de hoy lo que es qué es un informe, cuáles son sus características, cuáles son los objetivos, la importancia, la opinión de auditoría y tipos, la estructura y la responsabilidad. El informe de auditoría es un informe realizado por un auditor externo o interno, donde expresa una opinión no vinculante sobre las cuentas anuales o estados financieros que presenta una empresa. Al término de la auditoría, o sea, al finiquitar la auditoría, se presentan sus resultados a través de un informe que debe redactarse en forma lógica, objetiva, imparcial y constructiva, poniendo de manifiesto las desviaciones encontradas en la misma. Entonces, tenemos que las características de este informe de auditoría está el objetivo, describir los hechos sin exagerar ni minimizar las deficiencias observadas. Sus comentarios deben basarse en situaciones concretas y no sobre rumores. Debe ser imparcial y sin prejuicios al exponer sus observaciones. Claro, la redacción debe hacerse de manera que atraiga la atención del lector, expresando las ideas de forma clara, que sean fácilmente comprensibles. Debe evitarse el uso de una terminología muy técnica, por cuanto los usuarios pueden no comprender lo que el auditor está reportando. Concisas, ir a los hechos y evitar detalles innecesarios. Constructivos, la información que se exponga en el informe debe ayudar a la alta dirección y al auditado, de tal manera que permita mejorar los procesos, los registros, así como cumplir o mejorar el sistema de control interno. Oportunos. Los informes deben emitirse sin retrasos a fin de que la alta gerencia pueda tomar las decisiones correctivas del problema planteado lo más pronto posible. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de una auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios de los estados financieros. Esto se logra mediante la expresión por parte del auditor de una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera aplicable. En la mayoría de los marcos de información con fines generales, dicha opinión se refiere si los estados financieros expresan de forma fiel o se presentan fielmente en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco normativo aplicable. Como base para la opinión del auditor, las normas requieren que el auditor obtenga una seguridad razonable, un alto grado de seguridad, más no absoluta, de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debida a un fraude o un error. Vimos también lo que eran los fraudes, lo que era una estafa, toda esa parte. Dicha seguridad razonable se alcanza cuando el auditor ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría. Es decir, si el riesgo que el auditor expresa una opinión inadecuada sobre cuando los estados financieros contengan incorrecciones materiales a un nivel aceptablemente bajo. ¿Cuál es la importancia? En el marco empresarial es súper importante. El informe de auditoría es supremamente indispensable. Esta importancia se refleja en función de su obligatoriedad.
Obligatoriedad de elaborar un informe de auditoría. En ocasiones el legislador establece que ciertas empresas tienen la obligación de ser auditadas. Suele ocurrir con las empresas cotizadas, en caso lógico, por ejemplo, cuando alcanza una relevancia vital, ya que es la información que tienen las personas ajenas a la empresa para comprobar si los estados financieros son fiables o no. Por ejemplo, la banca. La banca es súper importante, es súper mega contra importante que tenga su propia auditoría. Esto es algo sumamente obligatorio. Y así como eso, las empresas de seguros, las empresas grandes, mm, por ejemplo, donde en los bancos, por ejemplo, las personas tienen depositado el dinero, su dinero, dentro de esas instituciones. Por tanto, eso también le da, eh, eso le da la seguridad y la obligatoriedad de que todo se lleve de manera correcta y de que siempre haya una revisión continua. La no obligatoriedad de elaborar informe de auditoría. La mayoría de las empresas no tienen el requisito legal de ser auditadas. Sin embargo, muchas de ellas sí que son auditadas, ya que los terceros tienen una mayor confianza en la empresa si existe un informe de auditoría favorable. Ejemplo de los que un informe de auditoría puede beneficiar a la empresa, solicitar un préstamo bancario al intentar captar nuevos accionistas, entre otras. La opinión de auditoría y tipos. El objetivo del informe de auditoría es emitir una opinión sobre los estados financieros. Hay diversos tipos de opinión en función si los estados financieros reflejan la imagen fiel de la empresa o no. Está la opinión limpia y sin salvedades. Las cuentas anuales auditadas reflejan la imagen fiel de la empresa de acuerdo al marco normativo de referencia. La opinión con salvedades, el auditor ha encontrado ciertas desviaciones en las cuentas anuales con respecto al marco normativo de referencia y estas, salvo por esa salvedad, reflejan la imagen fiel de la empresa. Opinión adversa o negativa, se constata que existen desviaciones relevantes en la elaboración de los estados financieros en relación con el marco normativo de referencia. Abstención u opinión denegada. Esta opinión se da cuando existe una limitación al alcance del trabajo del auditor y esto no le ha permitido obtener evidencia suficiente para emitir un juicio sobre si las cuentas anuales reflejan la imagen fiel de la empresa. Esta es la peor solución para la empresa, ya que el auditor no puede emitir una opinión sobre las cuentas anuales. Entonces, hay cuatro tipos de opiniones. Sin, limpias, sin salvedades, cuando todo pasa bien. Opinión con salvedades cuando pasa más o menos. O sea, hay cosas buenas, pero hay algo que no está correcto. Opinión adversa o negativa, bueno, un desastre, lo peor. Y la abstención o opinión denegada, pues peor todavía, porque imagínense, o sea, es como no hacer nada. La estructura, el informe de auditoría debe seguir los siguientes parámetros. Debe tener primero un título o identificación. Después los encargados de la auditoría y destinatarios. En este caso, el auditor y, bueno, y quien revisa y todo eso. El párrafo de alcance. Se describe la amplitud del trabajo realizado en la auditoría. Se delimitará el trabajo, el marco de la actuación de la auditoría, señalando los estados financieros auditados y haciendo referencia a las normas de auditoría utilizadas para hacer la misma. Después, el párrafo legal o comparativo deberá informar que las cuentas son del último año. Las cuentas anuales deben incluir las cuentas del balance, estado de resultados y otros estados como flujo de efectivo del año anterior. El párrafo de énfasis, el auditor debe señalar aspectos que le haya resultado relevantes, pero sin llegar a afectar la opinión que se haya formado de la auditoría. Párrafo de salvedades. Aquí el auditor mostrará si hay algún reparo que haya que señalar sobre algún tipo de estado financiero y explicará la causa que lo ha provocado. Estas salvedades sí pueden afectar a la opinión y pueden deberse a alguna diferencia en la interpretación de diferentes cuestiones. El 7 es el párrafo de opinión. Ahí está donde están los cuatro tipos de opinión. Aquí donde el auditor mostrará su propio juicio sobre las cuentas que está auditando. Encontraremos este párrafo un juicio valorativo sobre la situación financiera, el patrimonio, los resultados de las operaciones, los recursos obtenidos y aplicados. También valorará si dispone de la situación necesaria para poder ofrecer una valoración real de las cuentas. Párrafo sobre otras cuestiones. Aunque este párrafo no es obligatorio, los auditores podrán utilizar otros párrafos para añadir la información sobre determinadas circunstancias que sean necesarias para completar el informe sobre la auditoría. Párrafo sobre el informe de gestión. En este párrafo se comentará la concordancia del informe de gestión concuerda con los números anuales de la empresa o si por el contrario existe algo que le sea diferente.
nombre, dirección y datos registrales del auditor, la fecha del informe y la firma del auditor. La responsabilidad. La responsabilidad de los administradores en relación a las cuentas anuales. Referencia que las cuentas anuales han sido formuladas por el órgano de administración de la entidad auditada e identificada en el marco normativo de información financiera que se aplicó en su elaboración. La responsabilidad, esta es la responsabilidad de los administradores, o sea, de los directivos de la empresa que se está auditando. Y también la responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales. Información sobre la responsabilidad del auditor en cuentas de expresar una opinión sobre las cuentas anuales en su conjunto. Descripción general del alcance de la auditoría realizada, indicándose que ésta se ha planificado y ejecutado con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales, incluidas las derivadas del fraude. Esta sección puede incluirse en el cuerpo del informe de auditoría o como anexo del mismo. Y esto es lo que tiene que ver con el informe de auditoría, viendo que lo importante de este informe es primero los tipos de opinión y lo segundo, que es donde usted va a reflejar lo que vio en la auditoría como tal y mantener una estructura, porque esto es una estructura que es algo que siempre lleva eso, o sea, es algo más así, hacia el formato a nivel internacional y entonces por eso es importante aprender cuál es la estructura de este informe. El conocimiento es poder, la información es liberadora, la educación es la premisa del progreso en cada sociedad y en cada familia. Y eso lo dice Kofi Annan. Pero vamos a ver quiero darles otra cosita que ya lo más o menos lo mencioné en el módulo 3, pero esto es módulo 4, pero vamos con el módulo 3. Las cédulas de auditoría y los papeles de trabajo. Las cédulas de auditoría son los documentos en los que se describen los procedimientos y técnicas utilizadas durante la ejecución de la auditoría, así como los resultados y conclusiones en que sustenta la opinión del auditor, que ya vimos que son 4 opiniones. A su vez, estos extractos, análisis, notas, libros y documentos que amparan las operaciones realizadas por el auditor y demás constancias constituyen para conocer qué son las cédulas de auditoría y su conjunto debidamente clasificado y ordenado los papeles de trabajo. Estos documentos constituyen la base y la evidencia para el dictamen o el informe final. ¿Cuáles son estos tipos de cédulas de auditoría? Tenemos las cédulas sumarias o de resumen, la cédula analítica y la cédula subanalítica. Las cédulas sumarias o de resumen se resumen cifras, procedimientos y conclusiones del rubro, por ejemplo, ingresos, deducciones o asignaciones presupuestarias. Hay que señalar la conveniencia de estas cédulas contengan los principales indicadores contables o estadísticos de la operación, así como su comparación con periodos anteriores, con el propósito de que se detecten desde ese momento desviaciones importantes que requieran de explicación aclaratoria o ampliación de algún procedimiento de auditoría antes de concluir la revisión. Tenemos la cédula analítica, que además de incluirse la desagregación o análisis de un saldo, concepto, cifra, operación, movimiento del rubro, su función por revisar, mediante la aplicación de uno o varios procedimientos de auditoría, se detalla la información con la que se contó las pruebas realizadas y las observaciones formuladas. Y las cédulas subanalíticas, por medio de las cédulas subanalíticas, se efectúa la desagregación, detalle o análisis a profundidad de los datos contenidos en una cédula analítica mediante la aplicación de los mismos procedimientos utilizados o de otros complementarios. Un ejemplo del uso de estas cédulas consiste en el examen específico de la cuenta de inversiones de valores en la cual la cédula subanalítica sería aquella que se mostraran los saldos mensuales de las cuentas de inversión de dicha cuenta. ¿Cómo se estructuran estas cédulas? Primero el encabezado, después el cuerpo contenido y después el PIOCALS. El encabezado se asienta el logotipo de la empresa, las siglas de esta entidad de fiscalización y el nombre de la firma de auditoría de la dirección del área encargada de la revisión. Se ubicará en la parte superior de la cédula. ¿Ok? El cuerpo es la parte más importante de la cédula, en ella se asientan los resultados y la información obtenida por el auditor. Y el pío calce se ubica en la parte final de la cédula. Al calce de la cédula se notará la fuente de datos y el significado de las marcas, así como la firma del auditor que elaboró y supervisó el papel de trabajo. ¿Cuál es la importancia?
de estas cédulas proporcionan evidencia de respaldo, documentan de manera organizada y detallada los procedimientos realizados, resultados obtenidos y las conclusiones del auditor, respaldando la opinión emitida en el informe de auditoría. Facilitan la revisión del trabajo, permiten a los revisores, supervisores o usuarios externos del informe de auditoría comprender el alcance del trabajo realizado, la metodología utilizada y los fundamentos de las conclusiones del auditor. Mejoran la calidad de la auditoría, obligan al auditor a ser meticuloso, organizado y sistemático en su trabajo, lo que contribuye a mejorar la calidad general de la auditoría. Y sirven como herramienta de control porque permite a la firma de auditoría realizar un control interno de calidad de trabajo realizado por sus profesionales. Un ejemplo de cédula de auditoría. Las cédulas que elabora el auditor pueden tener variadas formas de acuerdo a su criterio, pero en la práctica común se utilizan hojas multicolumnares, manuales o electrónicas, las cuales llevan la siguiente estructura formal. Índice de la cédula memorando, ubicada en la parte superior derecha, permite la localización rápida del papel de trabajo. Se acostumbra a marcarse con un lápiz de auditoría color rojo, verde o azul, de tal manera que sea visible y no quede oculto cuando se pliega la cédula. Si se trata de una cédula cuya información ocupa más de una planilla, se indicará con una numeración en cada una, así, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. En el caso de las hojas electrónicas como Excel, pues en las pestañas abajo. En la parte inferior del libro, la pestaña se utiliza para nominar los diferentes tipos de libros. El encabezamiento, donde va el nombre de la compañía auditada, rubro de los estados financieros examinados, al cual sea el nombre de la cédula, memorando u otro tipo de papel de trabajo con la fecha de auditoría, es la misma de los estados financieros auditados. Los responsables, se colocan los nombres iniciales o rúbricas de los responsables por la elaboración y supervisión de la cédula. El cuerpo del trabajo, en esta parte se desarrolla toda la auditoría, consigna los datos obtenidos por el auditor para llegar a la evidencia suficiente y competente. La conclusión, cada área de trabajo donde se ha desarrollado de una manera completa un trabajo debe tener conclusiones adecuadas basadas en el trabajo de auditoría, respaldada por la evidencia contenida en los papeles de trabajo que corresponde a los objetivos que se persiguen en el trabajo. Las conclusiones deben expresarse de forma clara la opinión de la persona que efectuó el trabajo, con lo cual se responsabiliza el mismo. Significado de las marcas. Al final de la cédula, manera de convenciones, se coloca el significado de las marcas de auditoría utilizadas en el cuerpo del trabajo. Fuente de información, si se amerita, se coloca la fuente donde se obtuvieron los datos del desarrollo del trabajo. Y esto es un ejemplo de una cédula auditoría. Está el nombre de la empresa, el nombre de la cédula o rubro, en este caso es un balance general o un estado de situación financiera correspondiente a los activos, auditoría, fecha de la auditoría a diciembre de 31 del año 2000X. El índice aquí está con con color rojo. Eh, lo elaboró, los responsables elaboró las iniciales de que elaboró esa cédula y que supervisó eso. Está el índice con color rojo, el nombre de las cédulas, que en este caso, pues el nombre de las cuentas que se están haciendo, que se están valorando, eh, con los saldos, siempre hay un año histórico y un año del examen, los ajustes, las reclasificaciones y todo lo que se hace como tal en la auditoría. Y están algunas marcas en verde. Estas son las marcas de la auditoría que sí se fue confrontado, circularizado, inspeccionado y totalizado. Y está el cuerpo del trabajo, que es todo lo que tiene que ver con la auditoría. La conclusión, la fuente, el balance general, significado de las marcas, la conclusión, los activos presentes de forma razonable, recursos de la empresa. Y entonces esta cédula va a servir para hacer el informe de auditoría, que ya lo vimos. Y aquí está la conclusión. Ahora hablamos de los papeles de trabajo. El papel de trabajo es un conjunto de cédulas y documentos que poseen movimientos contables y que se usan para realizar un análisis o examinar la empresa. Tanto el contador público como los auditores deben considerar importante la preparación de los papeles de trabajo para describir las pruebas realizadas.
tener conocimiento sobre qué son las cédulas de auditoría para apoyar los procedimientos aplicados y los resultados con los que se sustentan y apoyan las observaciones, recomendaciones y acciones. Objetivo de los papeles de trabajo: facilitar la preparación del informe, proporcionar información para la preparación de declaraciones tributarias y el informe de los organismos de control y vigilancia del Estado, comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el informe, coordinar y organizar las fases del trabajo, proveer un registro histórico permanente de la información examinada y los procedimientos de auditoría interna aplicados, servir de guía en revisiones subsecuentes y cumplir con las disposiciones legales. Los tipos de papeles de trabajo, hay muchos. Y son los más comunes son los siguientes. Planilla de auditoría detallan los procedimientos de auditoría planificados para cada área o cuenta, incluyendo las pruebas a realizar y los objetivos específicos. Cédulas analíticas realizan el detalle de las cuentas o partidas auditadas, incluyendo el análisis de las transacciones, pruebas realizadas y ajustes identificados. Cédulas sumarias, resumen de los resultados obtenidos en las pruebas analíticas, agrupando la información por cuenta, rubro, clase de transacción. Las cédulas de observaciones documentan hallazgos o situaciones relevantes identificadas durante la auditoría que requieren mayor atención o explicación. Memorias de auditoría y registran las discusiones, decisiones y acuerdos tomados durante el desarrollo de la auditoría. Correspondencia con la gerencia incluye cartas de representación, solicitudes de información y comunicaciones con la gerencia de la entidad auditada. Evidencia de auditoría comprende documentos proporcionados por la entidad auditada como facturas, contratos, actas de reuniones y registros contables. ¿Cuáles son las características de estos papeles de trabajo? Completitud: deben registrar toda la información relevante y suficiente para respaldar las opiniones y conclusiones del auditor. Precisión: la información contenida en los papeles de trabajo debe ser exacta, veraz y confiable. Objetividad: de reflejar de manera imparcial los hechos y circunstancias observados durante la auditoría. Oportunidad: deben elaborarse de manera oportuna durante el desarrollo de la auditoría, no al final de la misma. Claridad: la información debe ser comprensible, organizada y fácil de seguir. Confiabilidad: debe estar protegido contra alteraciones, pérdidas o destrucción no autorizada. Las normas de auditoría y papeles de trabajo son las normas internacionales de auditoría, las NIA, establecen lineamientos específicos sobre la elaboración, custodia y conservación de los papeles de trabajo. Estas normas exigen que los papeles de trabajo sean suficientes, deben contener la información necesaria para respaldar las opiniones y conclusiones del auditor, oportunos, deben elaborarse de manera oportuna durante el desarrollo de la auditoría, adecuados, deben adaptarse a las características y riesgos específicos de la entidad auditada. Y esto es lo que comprende a lo que son las cédulas y los papeles, la cédula de auditoría y los papeles de trabajo. Esto va a servir para poder hacer el informe que es la conclusión o lo final para dar por sentada y cerrada la auditoría financiera. Muchas gracias por su participación en estos módulos. Bueno, nos queda una evaluación pendiente. Esta será ingresada a partir del 25 de noviembre al 30 de noviembre, hasta el 1 de diciembre, fecha para entregar la cuarta evaluación. Y luego tendremos un módulo de nivelación. Eh, por favor, traten de colocarse, hacer la actividad del cuarto módulo, de manera de que ya con eso podamos estar más concluidos con esta materia. Muchas gracias, que tengan una feliz tarde. Cualquier cosa me escriben por plataforma.